Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estés escuchando. Voy a compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Está basado en Hebreos 4 del 1 al 13, lo voy a leer. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y algunos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Bueno, leí Hebreos 4 del 1 al 13. Allí voy a pasar la palabra de Dios. De una vez les digo, el tema de hoy se llama el descanso que Dios ofrece. El descanso que Dios ofrece. Aclaro, el descanso aquí, y como debe de ser entendido con las leyes de hermenéutica y de exégesis, el descanso que aquí Dios habla y ofrece es el cielo. Por supuesto que también tenemos un descanso espiritual en nuestra alma, descanso de nuestros pecados, del terror y del temor a la muerte, de ¿qué pasará con nosotros? Una incertidumbre. ¿Qué pasará con nosotros? Iremos al cielo, iremos al infierno, y cuando estamos aquí en problemas, ¿cuál es el descanso que Dios ofrece o que Dios nos tiene reservados a los que creemos y confiamos en Él aquí? Bueno, de eso es lo que vamos a hablar. El escrito de Hebreos fue dirigido a los judíos convertidos al cristianismo. Por supuesto que había judíos que conocían la verdad del evangelio, pero que no se comprometían a seguir a Cristo, porque tenían presión social, familiar, de los amigos, de que se habían ido a ser cristianos, evangélicos, aleluyas. No querían seguir a Cristo abiertamente por no enfrentar esa presión social, y porque realmente también porque no estaban dispuestos a abandonar sus pecados. Los israelitas tenían la promesa se les dio la promesa de una tierra propia. Ya no serían extranjeros y peregrinos en alguna tierra extraña. Tenían prometida una tierra propia de descanso. Esa tierra era un territorio geográfico, pero también representa un descanso espiritualmente hablando, por la fe en Cristo.
Esta promesa de un descanso es un descanso disponible hoy, prometido a los que deciden poner su fe de salvación en Jesucristo. Es un suspender mis esfuerzos personales y descansar en la gracia de Dios. Una segunda definición de descanso es estar libre de preocupaciones y culpas. Porque eso lleva a la neurosis, a la depresión, a la ansiedad, y nos lleva de estar en ese estado a la paz, a la tranquilidad, por medio de Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos perdona y quedamos libres de toda culpa, de todo temor, de toda angustia, de la incertidumbre. Una tercera definición de descanso sería esta: después de andar vagando, cansados, reposar, descansar acostado. Sería otra idea a la que se refiere este texto. Bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, dejamos de andar en filosofías o de una filosofía a otra, llevado de todo viento de doctrina, y te estableces y te afirmas solo en Cristo. Solo en Cristo. No en ninguna religión. El eterno descanso que Dios ofrece es el cielo. Y la única razón por la que los hombres no entrarán al cielo es por incredulidad. Entonces, basado en este texto, vamos a ver 4 cosas. Voy a tratar de hacerlas rápido. 1. La disponibilidad del descanso por la fe. 2. El fundamento de ese descanso. 3. La naturaleza del descanso. Y 4. La urgencia del descanso. Vamos a ver, primero, la disponibilidad del descanso por medio de la fe. En Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. Eso dice Hebreos 4:1. Bueno, entonces dice pues que temamos. Pues Israel no entró en el reposo por incredulidad. Debemos de tener miedo a no creer. Ese es el mayor miedo. No creer en Dios es un motivo suficiente de temor. Jesucristo habló de un temor, de este temor. No temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. Bueno, el texto que leí son palabras de Jesucristo, es Mateo 10:28. Un seguidor de Jesucristo no tiene este temor, porque también cree otra promesa de Cristo que está en Juan 14:2. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón de miedo, de angustia, de depresión, de temor, de dudas. No. En 2 Timoteo 1:7 también la palabra de Dios dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué aquí se nos dice que temamos? Bueno, que temamos, se nos dice que temamos a no creer. Tenemos la promesa de un reposo. Temamos a la incredulidad. No nos vaya a pasar lo mismo que a Israel. Temamos que no entremos en el reposo de Dios, o sea, en el cielo, o en la tranquilidad. Ahora, no importa que venga hoy, el mundo está, ay, los rusos ya están invadiendo Ucrania, se va a desatar la guerra entre Estados Unidos, Rusia, China. No, es la tercera guerra mundial. No nos vaya a pasar lo mismo que a Israel. No temamos por incredulidad. Temamos perder el cielo, eso sí. No debemos perder el tiempo en otra cosa, sino en asegurar la salvación que Dios nos ofrece. Porque hoy Dios se nos presenta
como misericordioso y perdonador. Pero llegará la hora de enfrentarnos al juez que la Biblia llama fuego consumidor. Notemos pues Hebreos 4:1 cuando habla de una promesa que está vigente hoy. Dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, el reposo de Dios. Bueno, la incredulidad de Israel no canceló esta promesa. El rechazo que hicieron los judíos a Jesucristo tampoco suspendió la promesa, aún permanece según este texto. Sí, y también en otras partes la Biblia dice, Hebreos, por ejemplo, en Hechos 3:14, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Oh, qué terrible. El hecho más trágico que un hombre pueda hacer es rechazar a Cristo, al justo, al creador, el autor de la vida. Esto es una acusación muy dura, pero ni siquiera esto canceló la promesa de Dios acerca de un reposo que se ofrece y se ha ofrecido y se seguirá ofreciendo. En el versículo 25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. Se lo dijo a los judíos. Que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno se convierta de su maldad, porque la promesa del cielo aún está vigente. Notemos pues la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. No fidelidad de nosotros. No. Es mejor confiar en la fidelidad de Dios. Aunque negaron al Santo de Israel, al justo, aunque prefirieron a Barrabás, aunque mataron al autor de la vida, todavía son hijos del pacto, el pueblo de Israel. Todavía se pueden convertir de su maldad y entrar al cielo. Aquí está el Dios de toda gracia y de toda bendición. Y lo que es cierto para los hebreos que recibieron este escrito, es también cierto para nosotros hoy. Así que una grande confianza y esperanza en esta promesa de parte de Dios para nosotros. Y si alguien me quiere decir o me dice, usted no sabe qué tan malo soy, por eso me está diciendo que yo también tengo esta promesa. Yo he robado, yo he engañado, yo he asesinado, he hecho muchas cosas malas. No hay promesa para mí. No es cierto, no es cierto. Esa es una mentira del diablo. La promesa para ti permanece. El gran peligro y temor es la incredulidad. Escucha a tu Salvador Jesucristo diciéndote, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:26, pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Un sabio edificó la casa sobre la roca. Un necio edificó su casa sobre la arena. Y ustedes saben la parábola, vino la tempestad. La casa que fue edificada sobre la roca resistió. La que fue edificada sobre la arena fue derrumbada. Ustedes saben esta parábola. El prudente se salvó y el insensato se perdió. En el nombre de Jesucristo, sé un hombre sabio, sé un hombre prudente. Dios te ofrece perdón de todos tus pecados y el cielo hoy. Arrepiéntete. Mañana no sabemos qué pase. Si se desata la tercera guerra mundial entre China, Rusia contra Estados Unidos y los miembros de la OTAN.
Por eso dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores de todo tipo. Jesucristo mismo anunció, el médico no vino para a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Así que en Jesucristo hay más gracia que maldad de tus pecados. Hay más gracia, superabundante gracia para perdonar tus pecados. Por eso Jesucristo dijo, Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jerry McCauley era un hombre disoluto, pecador, sin amor, sin sentimientos, borracho, vicioso. Sus hijitos estaban muriendo de hambre porque él gastaba su dinero en alcohol y otras drogas. Una de sus hijitas de 4 años murió. Los vecinos recolectaron dinero para comprarle ropa y zapatitos para vestirla y ponerla en su pequeño ataúd. A medianoche, Jerry McCauley se deslizó a escondidas, le quitó la ropa y los zapatos a su hijita muerta para venderlos y seguir emborrachándose. Varios meses después, Jesucristo lo salvó y fue uno de los predicadores más usados de Estados Unidos. Esta es misericordia y este es poder de Jesucristo. ¿Has experimentado esta misericordia y poder de Jesucristo? Si no, hoy es el día. Punto número 2. El fundamento del descanso. Hebreos 4, del 2 al 7, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día para la misericordia y el poder. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya, leí. Este descanso que Dios nos ofrece, lo podemos obtener por fe. No por el oír solamente, no, sino por creer en el Evangelio. El pueblo de Israel llegó al borde de la tierra prometida. Bueno, estoy hablando de cuando estaban viajando por todo el desierto, rumbo a Canaán. Llegó a la tierra prometida, iban a pasar el río Jordán, pero no entraron. Mandaron espías 10 que los contagiaron de incredulidad. Les transmitieron el complejo de langostas. Complejo de langostas porque sí, nosotros nos veíamos como langostas porque ellos eran gigantes. No podemos, no entremos, nos van a matar. No vamos a poder contra ellos, vámonos de aquí. Y se fueron al desierto a dejar sus huesos secos en el sol. Tan simple como esto. El descanso está disponible solo por fe. Y no lo tomamos por incrédulos. Versículo 2. En el versículo 2 dice, también, Hebreos 4:2,
también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La forma gramatical que se usó aquí indica que la doctrina de la salvación por fe en Cristo fue predicada completamente desde el principio. No una parte, sino toda. Así que no tienen excusa ellos. No han tenido los anteriores que han vivido antes que nosotros. Y no tenemos excusa tampoco nosotros. Porque también se está predicando este evangelio completamente, perfectamente. No una parte, toda la verdad. Así que no tenemos excusa, no tuvieron excusa. Me temo que aquí hay personas en esta misma situación, que ya tienen tiempo de estar escuchando el mensaje de salvación, pero no han decidido recibir a Cristo por alguna razón. Pueden morir e ir al infierno. Jesucristo dice que el infierno va a estar habitado por muchas personas que van a reclamar: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, dice el Señor Jesucristo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh, hacedores de maldad. Y lo que hacían era profetizar en el nombre de Cristo, hacer milagros en el nombre de Cristo, echar fuera demonios en el nombre de Cristo. Pero no creían en Cristo. Todo eso es hacedores de maldad. Los judíos estaban bien confiados de que eran el pueblo de Dios. Como tú puedes estar confiado en que tienes una verdadera religión, verdadera iglesia, la que fundó Cristo. Pero eso no te hace que tú seas un verdadero hijo de Dios. Por ejemplo, los judíos decían: nosotros tenemos la ley, nosotros somos el pueblo de Dios, estamos circuncidados. Y Dios les dice, Romanos 2:25, pues en verdad la circuncisión sí aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No confíes en tus ceremonias que tengas o que hayas hecho. Si te pasas 3 saltos, la policía te para y si tú le dices: discúlpame, oficial, aquí tengo el reglamento, me lo sé de memoria. Y el oficial te va a decir: pues eso lo hace a usted mucho más culpable. Le voy a levantar la infracción. Aunque tú te sepas toda la Biblia, pero aunque tú la oigas, el evangelio, pero si no lo crees, de nada te sirve. No lo has recibido, no has confiado. Por eso Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y también, nuestro texto, Hebreos 4:3. Hebreos 4:3 dice, Hebreos 4:3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Clarísimo. Solamente los que creen en esta verdad y experiencia del reposo. No dice que van camino al reposo, no, sino que ya están en él. Y lo contrario se encuentra en el Salmo 95:11. Salmo 95:11. Es un pueblo que divaga de corazón. Divaga de corazón. No han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. O los que divagan en el corazón no entrarán en el reposo. En mi reposo, dijo, es el reposo de Dios. ¿Se fijaron que dice no entrarán en mi reposo? Es el reposo de Dios, no el reposo del mundo, tuyo, de tu iglesia, de tu religión. Y significa un trabajo, una obra completa, el reposo de Dios. El reposo de Dios
Dios hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo día reposó. La última obra que hizo Dios fue la creación del hombre, a Adán y a Eva, y los puso en su reposo. Eran salvos. Tenían comunión con Dios todos los días. No tenían ninguna preocupación, solamente con una condición: permanecer en la fe en Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Creyeron en Dios o en Satanás? En Satanás, en las mentiras de Satanás. Satanás empezó a impugnar la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Así empezó a impugnar la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Y entró la duda, sembró la duda en Eva. Ah, sí, tal vez es cierto lo que dice la serpiente. Yo quiero saber lo que es el bien y el mal. Y lo que... como Dios. Quiero ser como Dios. Y desobedeció. Y perdieron el descanso. Y tuvieron temor a Dios. Ya no lo querían escuchar, ni oír, ni encontrarse con Él. Trataron de esconderse. Y tuvieron que confeccionarse vestidos hechos de hojas de árbol. Y desde entonces Dios está regresando a los hombres a su reposo, que aún sigue disponible. Al salir, al desobedecer, empezaron a tener temor mío, cuando antes era puro disfrutar de mi comunión. Pero ahora Dios está haciendo la obra de regresar a muchos hijos de Adán y de Eva al reposo, a su reposo. Dios tuvo que hacerse cargo de este problema de la desobediencia del hombre, que es el pecado, y envió a su Hijo Jesucristo a pagar por el pecado, a quitar el pecado de los hombres. Requisito: fe en su sacrificio expiatorio. Y este es el día de reposo. Este es el día en que tú puedes descansar de esas cargas en tu alma y en tu vida. La salvación es por fe en Cristo. La Biblia lo repite 1000 veces, muchas más veces que 1000. Y solo les es dada a los que por decreto soberano por el cual fuiste escogido para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Sí, no, yo sí creo en la elección incondicional del hombre para ser salvo, porque Jesucristo dijo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede. Y yo le resucitaré en el día postrero. Venid a mí significa fe. El Padre le trajere. Es la elección. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Vean los escogidos, vean los predestinados, vean los electos. A muchos no les gusta la palabra escogidos, pero aquí y en muchos pasajes de la Biblia la encontramos. Elegidos. Punto número 3. La naturaleza del descanso. ¿De qué descanso se trata? El verdadero descanso que Dios ofrece no es la tierra de Canaán. Ese fue un tipo, un símbolo. No es un lugar terrenal, es espiritual y es también celestial. Los mercaderes de la fe, que hay muchos ahora, prometen a todo el mundo felicidad, riqueza, salud y el paraíso aquí en la tierra. Dios nunca prometió el paraíso aquí. Que no te digan, que no te cuenten, porque te mienten. Dios promete un descanso espiritual aquí, no físico. Y después de aquí, el cielo. Hebreos 4:8. Si Josué les hubiera dado un reposo aquí, no hablaría de otro día. Hebreos 4:9. Nuestro texto. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí el pueblo de Dios es Israel. Pero también la Biblia nos dice que el verdadero pueblo de Dios ahora
es la iglesia cristiana, los creyentes en Cristo. Hebreos 4:10. Continuamos nuestro texto. Porque el que ha entrado en su reposo, vean, es un hecho consumado, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este reposo, por supuesto que también es futuro, pero también es presente. Va a haber futuro. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren, de aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Bueno, y no quiero tardarme más en ese punto número 3. Mejor quiero seguir al 4, porque ya voy a terminar. La urgencia del descanso, versículo 11, Hebreos 4:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aprendamos de los judíos. Fueron incrédulos, duros de corazón, siempre vacilando en sus corazones. ¿Estará Dios con nosotros o no?, decían. Y quedaron muertos en el desierto. No seamos incrédulos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Dios ve lo más íntimo de nuestros corazones. A Él no lo podemos engañar. Si tú dices, por quedar bien con tu novio o con tu novia que son cristianos, yo creo en Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, por eso no te hace abandonar tus pecados, porque realmente no es cierto. En el día del juicio la palabra de Dios se abrirá y revelará las hipocresías y lo vacío de las profesiones de fe, como esas que fueron hechas de dientes para afuera. La palabra de Dios es viva, no es letra muerta. Nos trae consuelo, alimento para nuestra alma, y es el instrumento que Dios usa para traernos a la salvación. Y también ese es un filo. Y el otro filo también nos causa terror, porque penetra lo más secreto de nuestros pensamientos y de las intenciones de nuestros corazones. Ante esta palabra viva, estamos abiertos, desnudos. ¿Y saben cuál es la realidad de esta espada de dos filos? La realidad es, fíjense bien, Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra, hablando de Jesucristo, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía espada de dos filos, una espada de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 2:16, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ustedes con la espada de mi boca. Es una espada de dos filos, dos filos. La palabra de Dios, además de consolarnos, este es un filo. Nos consuela y nos dice cuánto nos ama. También es instrumento, el segundo filo, de juicio. Es un instrumento de juicio porque descubre los secretos de nuestra mente, de nuestro corazón, la hipocresía, lo falso. No lo que decimos, sino lo que en realidad pensamos, lo que en realidad sentimos. Eso es lo que la palabra de Dios revela, sin error. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, pues antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por esto, en este momento, fuera máscaras. Son inútiles ante los ojos de Dios. Él ve lo real. No hay lugar tan oscuro que Él no pueda ver. No existe alcoba, aunque esté cerrada con muchas llaves, no, que Él no pueda ver lo que sucede dentro de esa alcoba. Todas las cosas están desnudas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Arrepiéntete, cree en Cristo. Amén.